Abrir el centro con el peón de rey inmediatamente invita a la confrontación y abre diagonales para el desarrollo. El desafío del siciliano inmediatamente disputa el centro, creando una lucha rica y desequilibrada desde el principio. Desarrollar un caballo para influir en el centro y preparar el enroque es una configuración clásica para las blancas. Desarrollar el caballo hasta C6 inmediatamente disputa el espacio central y se prepara para D5, un sello distintivo del espíritu de lucha de la defensa siciliana. Demoler la estructura de peones centrales crea inmediatamente desequilibrios dinámicos y abre líneas para un rápido desarrollo. Abre el centro, invitando a un choque dinámico y desafiando inmediatamente la estructura de peones de las blancas. Al soltar el caballo hacia el centro, esto inmediatamente reclama casillas centrales cruciales y se prepara para un rápido desarrollo de piezas, con el objetivo de obstaculizar la posición de las negras. Al desarrollar el caballo hasta una casilla natural, este movimiento prepara el enroque y ejerce presión sobre la estructura central de peones de las blancas. Al crear una presencia central, este caballo solidifica aún más la estructura de peones y se prepara para un desarrollo agresivo de las piezas. Solidificar la estructura de peones centrales y preparar el desarrollo del alfil crea una falange de peones robusta. Al ejercer presión diagonal hacia el rey del oponente, esta colocación de alfil apunta activamente a la vulnerable casilla F7, un objetivo común en estas estructuras sicilianas, al mismo tiempo que contribuye al control central y se prepara para posibles operaciones de enroque. La jugada de las negras se prepara para abrir la diagonal del alfil y fortalece el peón de D6, un paso silencioso pero crucial para solidificar el centro. Retirar el alfil a B3 es una maniobra prudente, renunciando a la presión diagonal pero preservando la pieza de amenazas inmediatas y preparándose para una posible secuencia de enroque en el flanco de rey. Todo ello mientras se refuerza sutilmente la estructura central de peones contra cualquier avance agresivo de las piezas negras. Garantizar la seguridad del rey preparándose para enrocar es la prioridad inmediata, una maniobra defensiva sensata que también desbloquea al alfil en C8, permitiéndole participar en el juego. Colocar el alfil en E3 refuerza sutilmente los peones centrales y prepara para un posible enroque en el flanco de rey, mientras se mira la diagonal ahora abierta hacia F6, un desarrollo que podría conducir a posibilidades tácticas interesantes o a un apretón posicional más tranquilo. Asegurar la expansión del flanco de dama con A6 prepara para un potencial avance, B5, con el objetivo de disputar el centro y ganar espacio para las piezas negras, al tiempo que evita que el alfil blanco disfrute de una diagonal sin oposición. Desbloquear la cadena de peones del flanco de rey crea un potencial de ataque inmediato, con el objetivo de abrir líneas hacia el monarca negro y preparar una potencial tormenta de peones en el flanco de rey, al tiempo que solidifica el control central de las blancas y restringe el contrajuego del flanco de dama de las negras. Colocar la dama en C7 tiene como objetivo reforzar el peón de D6 y potencialmente preparar la expansión del flanco de dama con B5, al mismo tiempo que conecta las torres para acciones futuras en columnas abiertas. El enroque inmediatamente asegura al rey, preparándose para posibles ataques centrales y liberando a la torre para la acción en la columna de abierta. Las negras buscan redesplegar el caballo desde su casilla central ligeramente pasiva, observando la vulnerabilidad potencial del alfil de D3 a lo largo de la diagonal larga y apuntando a desafiar el control blanco del flanco de dama. Esta maniobra señala una intención de perturbar el desarrollo armonioso de las blancas y crear desequilibrios dinámicos, lo que posiblemente conduzca a una estructura de peones más activa más adelante. Liberar la dama hacia el centro tiene como objetivo aumentar la presión de ataque en el flanco de rey de las negras y al mismo tiempo respaldar un posible impulso de G4 para expandir el espacio de las blancas. El enroque inmediatamente solidifica la seguridad del monarca, escondiéndolo detrás de un escudo de peones y preparándose para conectar las torres para actividades futuras en columnas abiertas. Este movimiento señala un compromiso con el desarrollo de las piezas del flanco de dama y la preparación para posibles avances del peón central, al mismo tiempo que anticipa el propio desarrollo de las blancas y las posibles amenazas en el flanco de rey. Al desatar una tormenta de peones, las blancas desafían agresivamente el espacio del flanco de rey de las negras y apuntan a abrir líneas hacia el monarca enemigo. Al desbloquear el centro con una embestida de peón, 12,
E5 se enfrenta audazmente al caballo blanco invasor, iniciando una lucha vital por el control central y potencialmente liberando la dama negra y las piezas del flanco de dama. Un curioso reposicionamiento, el viaje de este caballo a E2 abre nuevas vías para el ataque en el flanco de rey, liberando simultáneamente la casilla D4 para un empujón de peón y preparándose para apoyar un potencial avance de G4, al mismo tiempo que se tiene en cuenta la ligera vulnerabilidad del caballo en el flanco de dama. Una captura audaz que destrozó la estructura de peones y abrió líneas que de otro modo podrían permanecer inactivas, lo que obligó a reevaluar la preparación defensiva en el flanco de dama. Abrir la columna A es una decisión crucial, que transforma instantáneamente la dinámica al ofrecer un nuevo canal de ataque y al mismo tiempo renunciar al control sobre la columna D y crear un peón potencialmente aislado en B3. Blackheim sto liberate terque insidean create counterplay vi aggressively expanding on the flank, se equinto disrupt vites paun structure an potentiagi open lines forter pieces. Al desatar una tormenta de peones en el flanco de rey, las blancas pretenden crear oportunidades de ataque inmediatas contra la configuración algo pasiva de las negras, abriendo potencialmente líneas hacia el rey con el avance de peones. Las negras expanden la cadena de peones del flanco de dama, con el objetivo de ganar más espacio y potencialmente alterar la estructura de peones de las blancas, mientras se preparan para un posible contrajuego en el flanco de dama. Las blancas están iniciando una agresiva tormenta de peones en el flanco de rey, buscando crear oportunidades de ataque inmediatas. El peón avanzado en G5 pretende desalojar al caballo negro y abrir líneas hacia el rey. Sin embargo, este empuje agresivo de peones también crea debilidades potenciales en la propia estructura de peones de las blancas y puede conducir a una batalla táctica compleja en la que el cálculo cuidadoso será primordial. Las blancas sacrifican espacio en el centro por posibilidades dinámicas en el flanco, con la esperanza de abrumar las defensas negras antes de que puedan establecer una configuración sólida. La posición se está volviendo muy desequilibrada, lo que exige un juego preciso por parte de ambos lados. Las negras interrumpen decisivamente los ambiciosos ataques de peones de las blancas, creando complicaciones inmediatas a lo largo del flanco de rey al sacrificar material para una penetración central crítica. Al abrir agresivamente la columna G, las blancas abren líneas y se enfrentan de frente a los peones doblados de las negras. Este sacrificio radical de peón tiene como objetivo destrozar la estructura de peones del flanco de dama de las negras y crear perspectivas de ataque inmediatas hacia el rey enemigo, obligando a las negras a tomar decisiones defensivas difíciles bajo presión. Abrir líneas cerca del rey es un arma de doble filo. El alfil negro ahora mira las casillas oscuras debilitadas, aunque también sacrifica algo de defensa central. Esta recaptura de peones altera dramáticamente la estructura del flanco de rey, abriendo la columna B para su torre y creando una mayoría permanente de peones en el flanco de dama. Si bien resuelve la tensión inmediata de los peones, también otorga a las negras un camino claro para desarrollar su juego en el flanco de dama y potencialmente apuntar a la debilitada cadena de peones del flanco de rey. Considere cómo utilizará la nueva columna abierta para aplicar presión y defenderse del ataque entrante del flanco de dama de las negras. El alfil de las negras se aventura hasta el borde, estableciendo una diagonal de influencia que desafía sutilmente la cadena de peones de las blancas e insinúa una presión futura a lo largo de la columna C semiabierta, mientras se prepara simultáneamente para reforzar el flanco de rey si es necesario. Desbloquear la columna C es el objetivo inmediato, creando un punto de invasión potencial para la torre y al mismo tiempo desafiando la cadena de peones de las negras que ancla su flanco de dama. Las negras toman la iniciativa, destrozando la estructura central de peones de las blancas y abriendo líneas inmediatas hacia el rey. Al desatar la tormenta de peones centrales, las blancas abren la columna D, desafiando el control del flanco de rey de las negras e invitando a un combate cuerpo a cuerpo táctico. Un audaz ataque ofensivo, este empujón de peón altera dramáticamente el panorama posicional, abriendo nuevas avenidas diagonales para la dama y el alfil al mismo tiempo que desafía el control central de las blancas, abriendo potencialmente líneas para un rápido asalto por el flanco de rey. Al tomar la iniciativa en el flanco de dama, este redespliegue de la dama ofrece posibilidades dinámicas mientras se prepara para explotar la columna abierta, creando potencialmente debilidades en la estructura de peones de las negras si deciden defender pasivamente.
Una liquidación decisiva que se simplifica en un final desafiante para las negras, cuya estructura de peones en el flanco de dama está algo comprometida después de los intercambios anteriores. La eliminación inmediata de las damas indica un cambio hacia una batalla de maniobras posicionales en lugar de una agresión táctica aguda, pero los peones doblados persistentes en la columna B podrían convertirse en un problema a largo plazo. Iniciar un reposicionamiento de caballos tiene como objetivo solidificar la estructura central de peones y prepararse para futuros avances de peones, abriendo potencialmente líneas hacia el flanco de rey algo expuesto de las negras. Tomar la torre en un 1 representa una decisión audaz, aunque materialista, que potencialmente sacrifica la estructura central del juego para obtener una ganancia material inmediata. Esta acción apuesta por la capacidad de convertir la pieza extra antes de que los peones consolidados y las piezas activas de las blancas puedan explotar las debilidades resultantes en el flanco de dama y las líneas abiertas. La cuestión clave ahora es si las negras pueden bloquear con éxito los ataques de peones centrales de las blancas y coordinar eficazmente las fuerzas restantes, o si esta temprana captura de material resultará ser una extralimitación estratégica que conducirá a un colapso posicional. El redespliegue de la torre a la columna abierta capitaliza inmediatamente las concesiones posicionales que hicieron las negras. Esta maniobra afirma el control sobre una arteria vital del tablero, amenazando con infiltrarse en las fortificaciones del flanco de dama enemigo y crear una presión incómoda contra posibles debilidades de los peones. Es un reposicionamiento dinámico que altera significativamente el flujo del juego, cambiando el enfoque hacia el juego activo de piezas en lugar de la defensa pasiva. Considere el potencial de esta torre para pivotar y apoyar un avance en el flanco de rey o participar en un apretón en el flanco de dama. Su movilidad ahora ha mejorado enormemente, transformándola de un mero activo defensivo a una potente fuerza de ataque. El rey negro ahora está expuesto en el flanco de dama, una vulnerabilidad táctica que las blancas sin duda intentarán explotar, mientras que la columna G es ahora un arma peligrosa en manos de las blancas. El rey se aventura en la refriega, una decisión audaz que apunta a activar el monarca blanco y al mismo tiempo reforzar la estructura de peones y prepararse para un posible contrajuego en el flanco de dama. Este reposicionamiento reconoce las filas abiertas y los peligros inherentes en torno al rey, lo que indica un cambio de ambiciones puramente ofensivas a una defensa más equilibrada y activa. El despliegue de la torre en la columna inmediatamente apunta a las debilitadas casillas oscuras alrededor del rey blanco, insinuando una posible presión futura. Establecer una presencia en la columna D abierta ofrece ahora a las blancas un objetivo claro, apuntando a aprovechar su control para una futura penetración o presionar a los peones restantes de las negras. Esta maniobra tiene como objetivo ampliar la presencia de las negras en el flanco de dama y potencialmente crear un peón pasado, al tiempo que refuerza el peón a contra el control central de las blancas. La tormenta de peones centrales se está abriendo y las blancas toman la iniciativa solidificando el control sobre la columna D y creando una amenaza de peón pasado en C5, lo que obliga a las negras a enfrentar el espacio en expansión del flanco de dama. Girar la torre hacia la columna abierta tiene como objetivo disputar el control y establecer una presencia más activa, pero podría pasar por alto las amenazas inminentes que se desarrollan en el flanco de dama y las debilidades estructurales generales que han surgido. Al solidificar la estructura de peones en el flanco de dama, las blancas pretenden crear un muro defensivo más sólido contra el avance de los peones negros y potencialmente limitar el alcance de su alfil. Tomando la iniciativa en el flanco de dama, este empujón de peón tiene como objetivo desestabilizar la estructura blanca y abrir vías para la torre negra. Liberar el potencial de los peones del flanco de dama abre una dinámica carrera de peones, lo que obliga a las negras a tomar una decisión crucial sobre el destino de su puesto avanzado. El avance de peones de las negras ahora amenaza con convertirse en un tren desbocado, con el objetivo de desestabilizar toda la estructura del flanco de dama de las blancas con un peón pasado imparable. Al desatar una cadena de peones, las blancas buscan establecer un puesto de avanzada dominante en B5, con el objetivo de obstaculizar el flanco de dama de las negras y potencialmente crear un peón pasado en la columna si las negras no tienen cuidado con su estructura de peones. El ansioso avance del peón A2 crea un nudo táctico significativo,
obligando a las piezas blancas a una lucha defensiva y potencialmente abriendo una línea peligrosa para la dama negra si no fuera por la amenaza inminente a la seguridad del rey por parte del caballo centralizado. La torre se desliza por la primera fila, preparándose para recuperar el peón que las negras tan descaradamente arrebataron, una jugada que altera fundamentalmente el equilibrio material y prepara el escenario para un final decisivo. Atrevidamente, las negras sacrifican la torre para iniciar el avance del peón de la dama, con el objetivo de crear un peón pasado en el final siguiente. Empujar ese peón hacia adelante tiene como objetivo solidificar la mayoría de peones del flanco de dama de las blancas y restringir el posible contrajuego de las negras, aunque también crea un peón pasado propio. Al reconocer el peón pasado avanzado en C6, las negras intentan activar el alfil con el objetivo de impugnar su avance. Asegurar la importante casilla D6 con el alfil crea un poderoso bloqueo, evitando cualquier avance inmediato de los peones negros y preparándose para coordinarse con la torre para posibles ataques a las columnas centrales.